La naturaleza en su sapiencia, que es inmensa, le da al ser humano por herencia unas capacidades de realizar ciertas funciones. Por ejemplo, el niño nace con capacidad de llorar, porque eso es lo que llama la atención, la manera de él de comunicarse. Nace con la capacidad de tragar, porque tiene que alimentarse, y nace con la capacidad de succionar o vulgarmente mamar, o sea, chupar de algo para él poder lograr el alimento. Esas son en sí las funciones básicas. Hay otra que puede considerarse que es el bostezo, cuando el niño ya por sueño, por cansancio, abre la boca, usa el sistema para bostezar, como dar un indicio de que tiene sueño. La risa y otras cositas que pueden aparecer ahí en el sistema son todas aprendidas, de mirar a los padres, que se le ríen siempre que se acercan. Él va a aprender eso y lo va a devolver una sonrisa fácilmente. Y también tiene que aprender otras, como lo hemos dicho, que serían las funciones de incidir sobre los alimentos, o sea, morder en una manzana, sacar un pedacito para poderlo desmenuzar, para poderlo tragar. Entonces, incidir es cortar un pedazo, llevarlo a los dientecitos de atrás, que son los que trituran, los molinos, los que muelen, y permiten darle una consistencia que sea posible de tragar, lo que se llama el bolo alimenticio. Otras cositas aprendidas, por ejemplo, el silbar. No mucha gente sabe silbar. No para mucha gente es fácil silbar, pero es una funcioncita aprendida. Y la respiración a través de la boca como ingreso de aire de una vía secundaria a la de la nariz y los sistemas superiores de respiración, también es desde temprana edad en la vida heredado, de poder usar la cavidad bucal como vía alterna de respiración. Los niños al nacer tienen una fase muy curiosa, que ellos son capaces de tragar y respirar al mismo tiempo. En cambio, y esa capacidad se pierde. Ya el niño o traga o respira, cuando ya va creciendo. Esa capacidad los salva a ellos de ahogarse cuando están alimentándose del seno materno. Es una capacidad protectora del ser humano, que nosotros creemos que nace muy dependiente, pero tiene unas capacidades y unas cualidades muy importantes como esa. El niño también, cuando nace, traga con la lengüita adelante, porque él está utilizándola en la fase de la alimentación, de la toma del alimento del seno materno, y la necesita tenerla adelante, y él va tragando con ella adelante. Eso se llama deglución facial, o sea, con los músculos de la cara, y se hace en esas edades y se pierde. Se debe cambiar a una deglución que se hace con los músculos maceteros y supra e infraioideos, que están en esta parte del cuello, para hacer una deglución visceral. Hay personas que retienen la deglución facial a través de la vida, de la infancia, de la niñez, de la infancia, de la adolescencia y aún del adulto.